¿Se han imaginado un oso gigante metido en droga? Algo increíble. High on cocaine. Pero hay una película de la cual les voy a hablar ahora y de eso se trata. Cocaine Bear se llama la película y te invito a que te quedes para que escuches lo que tengo que decirte sobre ella. What is that? Beth, we should go. Yo fui a ver la película por ver a Ray Liotta actuar una vez más. Recuerdan que murió ya el año pasado. Y me llevé una grata y muy buena sorpresa con esta comedia de humor negro. En realidad la película trata sobre un hecho real, sobre un accidente que hubo en el 85. Un loco, voy a decirlo así, narcotraficante, se lanzó de un avión en paracaídas para llevar drogas. Y por alguna razón no abrió el paracaídas. Y toda esa droga, o gran parte de la droga, la consumió un oso negro americano gigante de más de 90 kilos. No se supo qué pasó con el oso, pero sí apareció muerto luego. O sea, lo que pasó, lo que hizo, no se supo. Pero la película, de una manera graciosa, de una manera burlona y de una manera satírica, trae esta historia con un poco de terror bien sangriento, pero como mencioné, con un humor negro extraordinario. Tiene algo muy interesante la película, aparte de la trama que está muy bien hecha, y es que aparte que tenemos a Ray Liotta como quizás el más conocido de todos los actores, no es el principal, sí más bien el causante, vamos a decir, y el que inicia y empuja la búsqueda de la droga, pero su papel es un poco secundario. Realmente los otros son los principales y cada uno de los personajes que trabajan en esta película, de una manera satírica, lo digo de nuevo porque así es la película, hacen un papel genial, unas interpretaciones que te hacen llegar, te hacen conectar con cada uno de ellos. Cada quien tiene un personaje bien creado, bien realizado, que es algo interesante en lo que fue la creación de su guión. Porque aquí no hay un solo personaje que esté de más, que sobre. Realmente cada uno de ellos está geniales y es lo que hace que la película funcione, junto con una excelente dirección de Elizabeth Banks, que no le ha ido muy bien en el área de dirección. Recuerdan quizás su película Los Ángeles de Charlie en el 19, que no fue gran cosa. Le ha ido mejor como actriz. Pero aquí la pegó e hizo un buen trabajo que quizás haga que su carrera como directora vaya por mejor camino. Sí, realmente así creo que debe de ser. Esta película te amarra tan pronto inicia. Los primeros minutos ya te dijo a lo que va, te dijo cómo va, de qué línea va. Y inicia con el accidente, que fue en parte muy real, que es quizás la parte más real de toda la película. Y luego ya la búsqueda de la droga en la selva y todo lo que acontece. Esta película más bien es una crítica que pone en evidencia lo que la imprudencia del ser humano puede causar a los animales, sin olvidar lo que está causando a los bosques, la naturaleza y el mundo en general. Esta película va por esa línea, lo tiene bien presente y bien claro, y eso lo van a notar de inmediato. Ray Liotta, que muriera el 26 de mayo del 2022, esta fue quizás su última película porque él trabajó una semana antes de morirse en una parte que faltaba de ella. Y bueno, luego ya pasó lo que sucedió con su lamentable muerte. Hace poco vi una excelente serie de él, se llama Blackbird, excelente, está en Apple TV y él hace un papel secundario, pero ahí él hace el papel que siempre le conocimos. En ese papel vamos a ver un Ray Liotta interpretando en parte los sentimientos y la forma de cada papel que hizo anteriormente. Y ya volviendo a esta, es agradable volverlo a ver. Un papel secundario, como dije, pero un papel bien hecho en una película que se merece ver. Así que bueno, búsquenla. Este oso está extraordinariamente loco. Se van a divertir, van a ver mucha sangre, muchos cuerpos volando, pero se pasa bien. Así que espero la vean, espero les guste y claro que me comenten aquí abajo. Espero por ustedes, por su apreciado like y también su comentario. Y dale a registrarte, pon la campanita para que te avise cuando venga otra próxima reseña que traigo para ti. Hasta la vista, baby.